Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré una reacción, comentario, interpretación u opinión muy personal del capítulo extra 3 de la parte 3 del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nayita. Si ven que no muestro el rostro en este video es porque como parte de mi interpretación sobre este capítulo voy a estar mostrando unas imágenes y entendía a nivel personal de que se me iba a ser mucho más amigable mostrarle o compartir dichas imágenes o momentos con ustedes si lo hacía en este formato. En el video anterior que marcaba el final de la parte 2 de este libro, específicamente el capítulo 17, Terry decide hablar con la hermana Gray para intentar convencerla de que no aplique ninguna medida disciplinaria contra Candy, específicamente expulsarla, y mucho menos que le notifique al padre adoptivo de Candy sobre lo ocurrido. Pero la hermana Gray no da su brazo a torcer, aun cuando Terry le indica que ambos habían acudido al establo bajo engaño. Pero la hermana Gray no quiere oír explicaciones y se centra en el hecho de que los sorprendió a ambos en el establo, cosa que sí sucedió y que era correcto. Terry decide entonces tomar el lugar de Candy y ser él quien abandone los predios del colegio porque él no quiere causarle ninguna contrariedad o nada que manche la reputación de Candy. Candy es liberada de la celda de castigo, ajena a lo que está ocurriendo, y la hermana Margaret bajo engaño le dice, le miente, diciéndole que la razón por la que salió es porque hicieron una excepción con ella. No obstante, Candy quiere visitar a Terry temerosa de que a él le hubieran aplicado un castigo igual de severo, pero grande es su sorpresa al ver una carta dirigida a ella en la habitación de Terry. En la misma, Terry se despide de ella e indica que necesita hacer algo antes que sea demasiado tarde. Con eso él se refiere a que él necesita eh, hacerse de una carrera, completar un trabajo para así poder crecer más, ser más adulto, ser más maduro y así poder estar finalmente junto a Candy cuando el momento ya sea adecuado. Candy está toda destrozada porque no pudo creer que Terry hubiera llegado a sacrificarse por ella, pero alcanza a escuchar una maliciosa conversación de Neil con sus amigos, en los cuales él indica de los planes de Terry de irse para los Estados Unidos a tempranas horas de la mañana. Candy sale a toda prisa rumbo al puerto de Southampton, pero no logra alcanzar el barco y se contempla a verlo desde una colina. Al día siguiente, Candy toma la decisión de abandonar el colegio Royal St. Paul, no sin antes dejar su diario bastante adelantado para que el tío William lo pudiera leer, ya que entiende que no hay nada en ese diario que le haga avergonzarse, al contrario, ella se lo muestra con mucho orgullo y aunque se siente un poco apenada de tener que dejar la escuela, ya que le debe la educación a su tío abuelo William, ella siente y se va del colegio Royal St. Paul con la tranquilidad de que va a hacer lo correcto y que ella también quiere abrazar una pasión y quiere encontrar un camino, especialmente motivada bajo el proceder de Terry. Ahora, sin más preámbulo, voy a citar el siguiente fragmento del capítulo 3 de la parte 3 para su debido análisis, no sin antes establecer lo siguiente. Este es el inicio de la parte 3. Luego de la parte 3 ocurre el epílogo de la novela y posteriormente su final. La parte 3 es epistolar. Muchos han comentado sobre esto. Existen muchas posibles razones por las cuales esta novela pudiera haber estado escrita en formato epistolar. Una posibilidad es que tal vez la autora esté honrando el formato con el cual había comenzado a escribir Candy Candy por primera vez. Ella había presentado esta historia primero en forma o modalidad de viñetas para
para así ser mostrada como un manga. Y tal vez ella haya preservado eso como un modo de autenticidad o como un homenaje a sí misma o una forma de evocar con nostalgia el modo como se originó esta historia eh, en sus principios. Esa es una posibilidad. Otra razón, ya que no tengo la razón, solo la autora posee la razón, es dueña de su razón. Otra razón pudiera ser, debido a que en una novela epistolar no se puede apreciar tanto la parte descriptiva de la novela, especialmente en lo que concierne a los paisajes. ¿Y por qué el autor habría de hacer esto deliberadamente en la eventualidad de que ese fuera su motivo? Porque, como les he indicado anteriormente, existen dos componentes de esta novela. La interpretación narrativa o literal, que es lo que ella nos transmite textualmente con sus palabras, pero también está la interpretación a base de la parte descriptiva. Y es lo que el lenguaje figurado, figuras del lenguaje, metáforas, simbolismos, nos quiere transmitir paralelo con lo que se nos va narrando. Aquí es que entra fuertemente los símbolos o elementos propios de la literatura japonesa que a su vez son propios de la cultura japonesa. Perdonen la redundancia, pero es que la literatura japonesa está plagada de símbolos o descripciones que son propios de su filosofía o estilo de vida. Y en una parte epistolar esto no sería tan posible de recrear. No estoy diciendo con esto que no vamos a apreciar paisajes o descripciones en la parte epistolar, pero debido a que las epístolas consisten en cartas donde la persona que envía o escribe o intenta o redacta las cartas, lo que hace es que cuenta anécdotas, cuenta situaciones, experiencias, pues las descripciones ah, no son tan evidentes y esto afecta mayormente el área paisajista. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué entonces, si esa fuera la razón de Nayita para mostrar esta parte epistolar, por qué querría limitar esto que para ella es tan importante, que son las descripciones o los símbolos? Y aquí yo me atrevería a opinar. Esto es una opinión. Yo no espero que estoy todo 100% de acuerdo conmigo y pudiera estar errada. Pero una opinión al respecto pudiera ser porque cierto personaje que ha estado cubierto bajo un velo de misterio, eh, si se es demasiado descriptivo con respecto a eso, pues pudiera ser demasiado obvio la revelación del mismo o la desvelación de dicho personaje. Es como si Nayita quisiera mantener ese personaje en el misterio para nosotros no conocer lo que acontece con el mismo. Y lo mismo ocurre con el epílogo. Un personaje que se mantiene en el misterio se conserva y así continúa hasta el final. ¿Y por qué ella querría hacer eso? Solo ella lo sabe, pero este modo epistolar limita o dificulta que los lectores podamos conocer los pensamientos de ese personaje en particular. ¿De qué personaje se trata? Pues ustedes lo verán a continuación. Esto no significa tampoco que no veamos pasajes en prosa. De hecho, este capítulo extra 3 también está redactado en prosa. Esas, esas piezas que vamos a apreciar en prosa ya serían aquellas donde Candy regresa a su actualidad en su casa donde vive con su amado, con su esposo junto al río Avon. Pero a excepción de esos momentos donde Candy retoma su presente, todas las cartas se muestran en formato epistolar. También hago la salvedad
de que el orden no es lineal. Estas cartas no siguen un orden de sucesos secuencial. No sigue un orden, sino que da tumbos en el tiempo. Y solamente ciertas claves o ciertas pistas nos van a ayudar a descifrar en cómo es que sucedieron las cosas o en qué orden ocurrieron necesariamente, pero no se presentan estas cartas en orden. ¿Por qué? Porque es una estrategia o un recurso literario de la autora para no ser tan obvia en sus planteamientos. ¿Y por qué no quiere ser obvia? Pues para conservar el misterio y para hacer más interesante la historia. También porque esta novela desde sus inicios mantiene una estructura circular y sobre eso voy a hablarles más a fondo cuando culmine mis reacciones a cada capítulo. Ya estamos en la última parte, porque el epílogo pues son un par de páginas solamente. Y ahora sí, sin preámbulos, pues voy a proceder a citar este siguiente fragmento en prosa del capítulo extra 3. Los ilustradores que estuvieron a cargo de la impresión de esta novela en español concibieron que lo idóneo para abrir paso a esta parte 3 sería mostrar la rosa que ha engalanado prácticamente toda la novela, que es representativo de Candy, y la ha recubierto con lo que a todas luces es un sombrero o una gorra, no de médico, sino de enfermera. Esto me hace remontar a los motivos por los cuales la autora, a través del personaje de Albert, hace mención de una enfermera en la página 274 del capítulo 15. Y cito: mi querida Candy, esto no es una de... No, esta no es. Ajá. Donde Albert le relata a Candy que se ha ido para Kenia en una labor humanitaria. Y él menciona lo siguiente: estoy ayudando en un ambulatorio no para animales, sino para personas. Aquí hay gente de todo el mundo. Entre mis compañeros hay una enfermera americana de unos 20 años que se parece un poco a ti. Y todos nos estábamos preguntando, pero ¿por qué la autora hace una partida así? Se conjeturaba o se especulaba que tal vez podía ser de que Albert extrañaba a Candy románticamente y pues al ver la enfermera pensó ver a Candy. Otros también argumentaban que tal vez él iba a tener un amorío con la enfermera, basándose en que se parecía a Candy físicamente. Pero lo que destaca la autora en ese pasaje del capítulo 15 es que la muchacha era una enfermera. Y una página más tarde, que es la página 275, Candy está platicando con Terry y le dice lo siguiente: en el orfanato en el que crecí, todos nos asustábamos cuando alguien caía enfermo, susurró Candy. En el pueblo no teníamos doctor y para encontrar uno había que ir a una de las ciudades más cercanas, etcétera, etcétera. De manera que apenas un par de párrafos posterior a la carta de Albert, donde hace referencia a la enfermera, Candy le cuenta a Terry eh, cómo eran las vicisitudes que atravesaban en términos de servicios de salud en el hogar de Pony. Pero tan reciente como al final en el capítulo 17, Candy decide que también va a abrazar su propia pasión tal como lo está haciendo Terry, que debemos suponer que se trata de la actuación, pues ya se había dejado ver en capítulos anteriores que su madre, que es actriz, que es Eleanor Baker, le había ofrecido ayudarlo en una carrera actoral en Estados Unidos, así que podemos suponer que a eso es que él se dirige. Lo que no sabemos es si lo hace con o sin la ayuda de su madre Eleanor, o si lo hace por su propia cuenta. Pero Candy decide hacer lo propio y también forjarse su propio camino.
Ella quiere entonces evolucionar, desarrollar su propia vocación para entonces completarse más como persona y vivir ya más completa, más madura, más adulta su otra pasión, que es el cariño que cultivó por Terry. Al menos en este momento de la novela. Y la última porción de esa parte 2 a través del capítulo 17 lee como sigue: cuando se giró por última vez, el edificio le pareció oscuro y triste. El camino que la esperaba, por el contrario, le parecía brillante y muy luminoso. Candy cogió mucho aire y comenzó su camino. ¿Y qué relación guarda todo esto con la ilustración que están viendo? Porque podemos entonces entender que el camino que está por tomar Candy, a juzgar por lo que va a acontecer en el capítulo 3, en la parte 3, disculpen, va a ser relacionado al campo de la enfermería. Y es Candy porque ya no estamos, nosotros ya debemos estar más que claros en que las ilustraciones de las rosas, al menos en esta edición, pues son figurativas de Candy. Ahora vamos a ver la ilustración con la que se representa el capítulo extra 3. La imagen que acompaña el capítulo extra 3, que sería ya el último capítulo extra de este libro, no es otra cosa sino una flor ya bastante desarrollada, bastante evolucionada, bastante hermosa en toda su plenitud, con unas hojas que se ven que están bien fortalecidas, no está carente de espinas, porque es propio de una rosa. Eso significa que la vida no está exenta de sufrimientos, el dolor es parte de la vida de todo ser humano. Pero detrás de esa flor podemos apreciar un conjunto de documentos. Vemos los sobres debemos asumir que contienen cartas. Vemos unas hojas de papel que pudieran ser misivas o correspondencias, pero también un poco más abajo de esa pila podemos apreciar posibles imágenes o fotografías, lo que pudiera suponer que fuera un artículo de periódico. Y ya al final de la pila vemos lo que pudiera ser otra carta. Ese es el concepto que tiene el ilustrador y por ende la casa editorial sobre lo que va a acontecer en este capítulo extra 3. Ahora sí, continuaré con el fragmento en prosa y quiero adelantarles que en el mismo, y tal y como les señalé al principio del video, cada vez que mostremos alguna porción en prosa de esta parte 3 es porque Candy se regresa o se remonta nuevamente a su adultez, su presente, su matrimonio, ¿bien? Si cierro los ojos, aún siento en los párpados la luz cegadora de aquella mañana. Me fui de Royal St. Paul y me dirigí al único lugar al que podía volver, al hogar de Pony. Estados Unidos, Inglaterra. Sabía a la perfección que entre los dos países se imponía el vasto océano, pero en aquel momento mi corazón no albergaba dudas, volvería a casa y después, no importaba el precio, buscaría a Terry. De manera que, que Candy no se ha olvidado de Terry porque Terry se haya ido a los Estados Unidos. Ella sí va a volver a casa, como ella misma indica, pero ella no ha olvidado de que quiere volver a ver a Terry. Pero quiero remontarme al prólogo de esta historia. Y dice, en la página 13, y el prólogo forma parte de la parte 1, porque el prólogo no está separado, el prólogo la autora lo ubicó dentro de la parte 1. Pues lee como sigue esta parte. El hogar de Pony, como siempre lo llamamos, está muy lejos de aquí. Jamás había detestado tanto la distancia como ahora, que nos separa un océano inmenso. Lo único que quería era estar con ella
cuidarla y ayudarla a recuperar la salud en referencia a la señorita Pony que recién había enviado novedades de que estaba enferma. Pero ahora regreso a esta página 305 del capítulo extra 3 en el presente de Candy. Porque aunque Candy está narrando lo que hizo cuando se fue al Colegio San Pablo, lo está narrando ya ella en su actual hogar. Y vuelvo y cito. Estados Unidos e Inglaterra. Sabía a la perfección que entre los dos países se imponía el vasto océano, pero en aquel momento mi corazón no albergaba dudas, volvería a casa y después, no importaba el precio, buscaría a Terry. ¿Vieron cómo se repite el asunto, esta mención de Candy, ambas en su presente? Porque la primera mención que se hizo en el prólogo no fue de la Candy niña, no fue de la Candy adolescente, era de esta misma Candy que nos habla, que nos narra, que hace retrospectiva de su vida. Repite el asunto del vasto océano, pero esta vez ella revela que es un océano que se interpone entre Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra es la tierra de Terry. Y en esta ocasión, la autora presenta el, el asunto del océano que se interpone entre dos continentes para explicar que Candy habría de cruzar el mismo porque no pierde la esperanza de ver a Terry. Prosigo. Cuando le expliqué todas y cada una de las aventuras que viví durante mi viaje a Estados Unidos, lo primero que hizo él fue echarse a reír. Sin embargo, luego de golpe, se puso serio y me abrazó con fuerza. Se alegraba de ver que estaba bien, pues yo siempre actuaba de forma un tanto temeraria. Ahora, por razones estratégicas y muy particulares, voy a volver a citar desde el inicio esta parte. Si cierro los ojos, aún siento en los párpados la luz cegadora de aquella mañana. Me fui del Royal St. Paul y me dirigí al único lugar al que podía volver, al hogar de Pony. Estados Unidos e Inglaterra. Sabía a la perfección que entre los dos países se imponía el vasto océano, pero en aquel momento mi corazón no albergaba dudas, volvería a casa. Y después, no importaba el precio, buscaría a Terry. Cuando le expliqué todas y cada una de las aventuras que viví durante mi viaje, cuando le expliqué todas y cada una de las aventuras que viví durante mi viaje a Estados Unidos, lo primero que hizo él fue echarse a reír. A juzgar por lo que yo he leído, esto es una pregunta abierta, retórica, que les hago a ustedes que me escuchan. A juzgar por lo que he leído, debo suponer entonces que Candy tuvo la oportunidad en algún momento, mucho después de reunirse con Terry y de haberle explicado esas aventuras y que él se echara a reír. Cuando la autora escribe a través de Candy, que cuando le explicó todas y cada una de las aventuras que vivió, que lo primero que hizo él fue echarse a reír. ¿A quién se refiere? A Terry. Vamos a ver esto a continuación. Ahora quiero que ustedes se detengan en esta imagen. Esta es la página 305 del libro que estoy usando como punto de referencia para hacer mis interpretaciones o análisis. Esta página esos dos primeros párrafos los acabo de leer textualmente como figuran en la misma. Pero si se fijan, luego de que ella nos cuenta que había resuelto buscar a Terry en cuanto regresara a América, y después ella le dice, cuando le expliqué todas y cada una de las aventuras, lo primero que hizo él fue echarse a reír. Miren cómo esos dos párrafos están separados. Les pregunto, a aquellos que no habían tenido la oportunidad previamente de leer o de escuchar esta historia, cuando yo la leí las primeras dos veces o la cité las primeras dos veces, ¿no les pareció que todo lo que yo había leído formaba parte de un mismo párrafo? Y de ser así, ¿no les hizo sentido
todo lo que se estaba narrando, como si todo fuera parte de un mismo pensamiento, como si todo estuviera conectado. ¿Por qué entonces el autor habría de separar estos dos párrafos? Al estar separados, entonces ¿a quién nos referimos por él? Dice después, bueno, por a él. ¿A quién se refiere? Al amado de Candy. Y qué extraño que en esta ocasión no se refiere a él como su amado o a la persona que quiere estar el resto de sus días conmigo. Qué extraño. Se refiere a su amado como a él, como si realmente esos dos párrafos hubieran estado construidos o redactados como uno solo y la autora de un zarpazo decidiera crear esa división deliberadamente. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? ¿Acaso, acaso él, el amado, está relacionado con lo que acontece en el primer párrafo? Y tal vez la autora no lo quiera hacer tan obvio para no crear desilusión en personas que tenían sus esperanzas puestas en otra persona. ¿Acaso lo hizo precisamente porque ambos párrafos están conectados, transmiten un mismo mensaje, pero la autora no quiere hacerlo de forma tan evidente cuando todavía falta una parte epistolar por contar? Dejaré que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Continúo. Había utilizado casi todos los ahorros que tenía para pagar al cochero que me intentó llevar al puerto para detener a Terry. Y aunque no tenía nadie a quien pedirle ayuda, estaba más tranquila de lo que lo había estado en mucho tiempo. De manera que ella todavía está en paz con su decisión. Y lo estoy diciendo yo ahora, no estoy parafraseando. Ella está en paz con su decisión. Ella está con la tranquilidad de que ella va a forjarse un camino, tal y como lo hizo Terry, y que no pierde la esperanza de tener un futuro con él. Tenía conmigo mis amuletos de la buena suerte, el broche del príncipe de la colina, la corbata blanca de Terry y, por supuesto, la cruz de la señorita Pony, que siempre llevaba al cuello. Aquellos tres objetos me protegían. Saber eso fue suficiente para transmitirme seguridad y hacerme creer que sería capaz de superar cualquier adversidad. Muy bien. De manera que ahora ella está incorporando la corbata blanca a uno de esos amuletos de la buena suerte. Muchos de ustedes dirán lo siguiente: ay, Astrid, tú siempre te has hecho referencia al broche del príncipe de la colina y a la cruz de la señorita Pony como que son amuletos de esperanza, amuletos de protección, que son amuletos sagrados, religiosos. Entonces, ¿por qué no te refieres de igual forma a la corbata de Terry? Pues bien, la corbata de Terry sí puede ser representativo de la esperanza de encontrarlo. También es un amuleto de buena suerte, de la buena suerte de encontrarlo. Pero para aquellos que no han tenido la oportunidad de leer capítulos anteriores, Candy está con toda la intención o tiene la intención de devolverle la corbata a Terry. Y si tiene la intención de devolverle la corbata a Terry, es porque tiene la intención de volver a ver a Terry. Esa es la aclaración que quiero hacer con respecto a esto. No se trata de que ella venera la corbata de Terry del mismo modo, con esa misma religiosidad o con esa misma devoción con la cual ella se aferra a la fe y a la esperanza de vida con el broche del príncipe de la colina y con la cruz de la señorita Pony. En el caso del broche, pues también habría cierta nostalgia de índole infantil, pero en el caso de la corbata, que no pasa para mí desapercibido que la corbata es de seda, y eso lo explicaré posteriormente, pues ella tiene la esperanza de volver a ver a Terry y la corbata es el recordatorio de que ella, de lo que ella quiere hacer o de lo que ella se tiene planeado, de sus planes para con Terry. Y ella, pues por tal razón, con esa misma relevancia, con esa misma importancia, con, con ese mismo aprecio, ella entonces conserva esa corbata
junto con la cruz y junto con el broche. No lo deja apartado en una esquina de la valija, ni tampoco lo guarda dentro de un cajón de un escritorio. Lo tiene junto con esos dos amuletos. Prosigo. Y todo salió como la señorita Pony siempre solía decir. Si avanzas siguiendo tus propias convicciones y con un corazón puro, el camino se abrirá ante ti. Yo quiero hacer la salvedad. Ya lo había mencionado, pero para aquellos que no han visto mis otros videos, el tema del camino vino a dar inicio ahora a finales del capítulo 17 y Nayita presenta a Terry como el personaje que abre la brecha para la presencia de este elemento, de este tema tan importante. ¿Por qué? Porque formará parte de mis análisis finales sobre el concepto o filosofía japonesa de Ikigai. Bien, ahora no les hace sentido, pero en mis análisis finales pues les explicaré más al respecto. Durante el viaje conocí a mucha gente buena que me ayudó en todo lo que necesité. Todas aquellas experiencias me sirvieron para decidir qué era lo que quería hacer con mi vida. Y eso está relacionado a la imagen que acompaña esta parte 3, donde la rosa está coronada con una gorra de enfermera. Entonces ella pues procede a otro fragmento. Del fondo del armario saca un gran joyero con bonitas incrustaciones. Este objeto, adornado con nácar y gemas diminutas, pasa de generación en generación en la familia de mi amado. Intenté decirle que algo tan hermoso, de tanto valor, no encaja conmigo, pero él se echó a reír y desde entonces no ha desistido en su propósito. Dice que puedo hacer lo que quiera con el joyero. En otras palabras, tal vez le dijo, mira, guárdate las toallas sanitarias allí, o los pasos, los tampones. Si quieres usarlo para guardar tus maquillajes, tus cosméticos, si quieres usarlo para guardar el teléfono, no, mentira. Puedes usarlo para lo que te dé la gana. Si no lo quieres usar para joyas, pues no lo uses para joyas. Pero dale algún uso. Yo me lo imagino así. Yo me lo imagino así. Y qué raro, ¿verdad? Que no le ha dicho algo así como que, ay, este es el joyero de mi familia, esto es algo bien importante. Si no quieres echar joyas, pues no las eches, pero cuídalo bien, consérvalo. No, no le dice así. Se echa a reír y dice, mira, úsalo para lo que te plazca. Hay que ver qué personaje se asemeja más a la reacción del amado con el joyero. También, pues, la persona que le dijera así, que es el amado, puede decírselo así porque independientemente cuál sea la situación económica de este amado, tal vez es una persona sencilla, sencilla. Y hay varios personajes que encajan con esa descripción en esta novela de persona adinerada pero sencilla. Y ah, pero me llama la atención esto que dice de generación en generación. Eh, Como ya todos saben, a mí me gusta compartir esto con ustedes como si nunca antes lo hubiera leído. Y fingiendo esa ignorancia, pues yo pregunto lo siguiente, ¿será que acaso volveremos a ver esta frase vinculada con algún personaje en particular en lo que resta de la novela? Entiéndase la parte 3 y el epílogo. Vamos a ver si hay algún personaje que la autora pues relacione directamente con eso. Me pregunto si así será o si lo va a dejar allí, pero no puedo evitar regresar al capítulo 14 de la parte 2 de este mismo libro, la página 266. Y lee como sigue. La casa de Terry era enorme, oscura y muy silenciosa. Los pasillos estaban repletos de espadas y armaduras que parecían tener vida propia. En las paredes había retratos de algunos de los antepasados de la familia Granchester, generación tras generación. Bien, ¿por qué la autora repetiría ese elemento? No tenía que decir eso.
Y no tendría que decir ahora en la parte 3 generación tras generación. Podía haber parafraseado eso de otra manera. Podía haber dicho, este joyero pues ha visto varias generaciones familiares, ha visto varias descendencias, hay ancestros envueltos, es un joyero viejo de la familia, es un joyero ancestral. Pero la autora prefiere ser repetitiva y repetir ese concepto de generación tras generación que ya sabemos en el capítulo 14 que se empleó con Terry. Tal vez muchos de ustedes pensarán lo siguiente, tal vez muchos de ustedes digan, pero es que Terry se desentendió de su familia. Pero para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver el video del capítulo 17 de la parte 2, que fue el video anterior, el que precede a este, yo, en mi opinión, yo había comentado que tendríamos que ver hasta dónde llegó ese distanciamiento entre Terry y su familia, o cómo fue que el duque de Granchester asimiló el mismo. Si yo quiero decirles, como parte de lo que intento comentar, es que, por ejemplo, tan reciente como hace poco más de un año, la reina Isabel, pues pasó a mejor vida y en el trono dejó a su primogénito, que es el príncipe Carlos. Como ya todos saben, Carlos no goza de la popularidad ni la simpatía de nadie y su vida ha estado envuelto en el escándalo. Pero a pesar de todo, la reina, contra viento y marea, cumplió con la tradición y designó a Carlos como su heredero. Pasara lo que hubiera pasado con él. Y actualmente el príncipe Carlos es el heredero. ¿A qué voy con todo esto? Con que, aunque ya sabemos que las relaciones familiares entre Terry y su padre han estado laceradas, no sabemos qué pudo haber acontecido entre ellos realmente a nivel jerárquico, a nivel de linaje, a nivel sanguíneo, a nivel de nobleza. Eso era lo que quería decirles con esto. No estoy queriendo decir contundentemente la familia de Terry es la portadora del joyero, porque solo Nayita es quien nos puede decir quién es el amado de Candy. Pero me refiero a que puede haber más de un candidato a ser portador de joyero. No solamente el tío abuelo William. Pudiera, lo que quiero decirles es que no se pueden descartar otros personajes debido a la situación familiar que aconteciera previo a la parte 3. Bien, también yo debo señalar que ese joyero aparenta ser un pozo sin fin, porque, porque si lo que está contenido en el joyero es lo que yo creo, pues debe ser bien profundo. Y cuando yo hice mis indagaciones sobre cómo debieron ser los joyeros de generaciones pasadas, no, ninguno de ellos pues era lo suficientemente hondo como para que pudieran caber tantos artículos, tanta correspondencia. No olvidemos, el amado de Candy dijo, úsalo para lo que quieras. Le dio luz verde para que lo usara para lo que le diera la real gana. Y la única explicación que puedo hallar a que el joyero pueda contener muchas cosas sin que se rompa el interior, es que tal vez la autora también haya concebido el joyero de la forma como lo diseñan los japoneses, que es mucho más honda. Los joyeros japoneses antiguos, pues sí, ya parecían pequeñas cajitas. Pero, tomando en cuenta que esto se lleva a cabo en el continente europeo y en el continente americano, pues no pude evitar hallar ciertas imágenes que representan estos joyeros. ¿Cuáles son mis interpretaciones sobre el amado de Candy a partir del famoso joyero? No será ahora que yo emita mi opinión o mi análisis al respecto, pero sí yo quiero irles adelantando algo. La pista con respecto al joyero no se va a responder o a explicar con la descripción del joyero y tampoco
con la reacción o lo que piensa el amado de Candy con el joyero, sino con lo que representa o lo que significa o la función que el joyero tiene para nuestra protagonista, que es Candy. Que es Candy. Así que hay que ver cuán de mente abierta es el amado de Candy. Pero independientemente si el amado de Candy es de mente abierta o es una persona celosa, lo que importa y lo que es verdaderamente revelador sobre el joyero respecto a la identidad de este amado es lo que representa para Candy y qué es lo que Candy decide hacer con él, lo que coloca, lo que significa para Candy. Así que debemos pensar esto desde el punto de vista de Candy. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean estas imágenes que voy a compartir a continuación, van a llegar a la conclusión que el joyero lo mismo puede pertenecer a la familia de un potencial candidato que al otro. Si nos dejamos llevar por las características físicas del joyero. Muy bien. Aquí me voy a concentrar en los joyeros escoceses e ingleses. ¿Por qué? Porque debido a que el joyero, como bien se ha mencionado, se ha pasado de generación en generación, debo remontarme como mínimo, al siglo XVIII. Como mínimo, si no es que fueran más antiguos todavía. Y como uno de los potenciales candidatos a ser el amado de Candy es la persona que hasta ahora figura como el tío abuelo William, pues él viene de una, me parece que es, y me corrigen si me equivoco, de una tercera generación de escoceses. Así que debo enfilar mi atención hacia este país. Y el otro candidato a ser anoito, que es Terry, pues es inglés. Aunque también tiene una villa en Escocia. No sabemos si tal vez algunos de los ancestros de Terry sean escoceses, pero me concentro en Inglaterra como representativo de Terry. Y estamos apreciando aquí lo que era un joyero de 1890. Intenté lo más posible localizar joyeros más antiguos. Así que si ven que son ya propios del siglo XIX, es porque los resultados de la búsqueda, pues tal vez me limitaron bastante. Pero miren qué bonito ese joyero escocés, bastante profundo, bastante profundo. Miren qué linda esa aplicación que tiene arriba, ¿bien? No tratemos de imaginar un joyero como que repleto de vitrales o de diseños, porque lo que destaca en esta descripción de Nadillita es incrustaciones y nácar. Bien. Ya otro joyero que esté repleto de diseños forrados por entero y que sea más profundos ya serían joyeros japoneses o joyeros orientales. Pero ella habla de incrustaciones y nácar. Este dice joyero escocés victoriano de la piedra ágata. Ágata es una especie de nácar. Y se entiende que es de 1890 y coloqué en marcador amarillo, pues lo más representativo. Dice que es ágata, también tiene cuarzo, fue hecha en Edimburgo, eh, y dice que está, ajá, y dice, tiene un grabado en estilo gótico con diseños geométricos y que fue hecho a mano. Prosigo con la siguiente imagen. Tenemos ahora un joyero ya inglés y permítame un momento mientras ubico esta imagen en otra pantalla porque se me está haciendo difícil leerla directo de la aplicación con la que estoy haciendo el video. Así que la voy a maximizar en otra pantalla que tengo aquí porque aún con los lentes se me dificulta un poco leerla. Y sé que la tengo guardada bajo joyero inglés 1. Bien.
Muy bien, dice, costurero o joyero. Vieron que esto se hizo con la intención de que pudiera servir de joyero o de costurero. Y así de profundo y así de amplio debe de ser. De papel maché lacado inglés de 1870, con muchos compartimentos de terciopelo nácar, zona oculta en el centro. Nácar, repite de nuevo, tallado a mano, con incrustaciones de pan de oro de abulón pintado a mano y decoración embellecida. Materiales: abulón, hoja de oro, nácar, incrustación, lugar de origen Inglaterra, siglo XIX. El siguiente es otro joyero escocés. Este ya es del siglo XVIII, por eso es que se ve un poco oxidado y es por el paso del tiempo, pero miren qué lindo debió haber sido en sus inicios. Dice, joyero escocés hecho también de ágata. Y dice snuff box. Snuff box viene siendo lo que también era eh, el joyero anterior inglés, que se concibe inicialmente como un joyero, pero que puede dársele otro uso. Y dice que de 1750, dice que es raro, o sea, es algo que es casi extinto. Ajá, y sí voy a tener que buscarlo acá. Ajá. Dice que es raro, que es escocés, que es de mediados del siglo XVIII, en estilo escocés, valga la redundancia. Estaba arriba, eso no es que esté cormoso, es que es ágata de forma ovalada, es un gran óvalo lo que está arriba. Y es inusual, porque es en forma de óvalo. Pero miren qué grabados tan hermosos tiene hacia los lados. El siguiente es un joyero inglés que, aunque fue hecho ya a principios del siglo XX, las características físicas ya son más inspiradas en siglos anteriores. De hecho, este tiene ciertas propiedades en común con el joyero escocés del siglo XVIII al cual hice referencia previamente. Yo sé que está inspirado en épocas más victorianas porque la descripción dice Edwardian Silver o plata de la época eduardina. Y sí, fue hecha pues de forma o con un diseño antiguo. Dice un impresionante ejemplo de plata eduardina, y lo hizo el creador de espadas del rey, y ese creador o el silversmith o el platero se llama Sebastian Henry Garrard. Es de Londres, fechado de 1909, hecho de ágata y está rodeado por perlas. Yo no logro apreciar las perlas. Ah, bueno, sí, las perlas son las que rodean esa gran ágata, ese gran óvalo. Y se dice que el creador, que fue Garrard, se consideraba uno de los mejores plateros del periodo. Así que si ese platero lo hizo en 1909, debemos suponer entonces que en el siglo anterior, que era el siglo XIX, ya este platero se había hecho un buen nombre en Londres. Y dice que es un diseño raro, raro en el sentido de que es único. El siguiente es el último ejemplo de un joyero escocés, esta vez del siglo XIX, pero tal y como ocurre con el joyero inglés que presenté previamente, también es un joyero inspirado en generaciones o en siglos pasados. De hecho, la plata se refiere a plata de William IV. Lo que ocurre es que para propósitos de los plateros se hacen las distinciones de la plata o de los materiales con los que fabrican los joyeros en base a las personas que eran los gobernantes o los reyes para el tiempo en que estuvieron en todo su esplendor o en su máximo apogeo dichos materiales. Pues dice que esto está hecho de plata guillermina y también se consiguió como un snuff box o como un joyero multiuso.
En Edimburgo está hecho también de ágata, que es derivado del nácar. Ajá, dice que la terminación o la aplicación de ágata está en la parte de arriba y la base tiene una inscripción relacionada con un juicio que envolvió una compañía naviera. Esto es bien interesante. Este joyero parece que tiene cierta historia. Y también tiene un grabado y texto precisa. De hecho, veo unas iniciales en la parte frontal exterior. Es una belleza, porque si se fijan, ese nácar tiene también como unos diseños. Es bellísimo y también es bastante amplio como para albergar varios artículos o varios documentos. Y he aquí mi último ejemplo sobre un joyero de Inglaterra, en esta ocasión 1923. Como les indiqué, no se me hizo posible tanto con joyeros escoceses como con joyeros ingleses, pues buscar joyeros más antiguos, pero sí procuré buscar joyeros que aunque fueran un poco más contemporáneos, pero que estuvieran inspirados en épocas eduardinas o victorianas. Pues aquí dice que este es de Chester. Chester es en Inglaterra. eh, un joyerito con ágatas incrustadas en la parte superior. Ajá. Y dice que también tiene diseños celtas. ¿Por qué quiero destacar que tiene diseños celtas? Porque muchos asocian a la cultura celta con Escocia, con toda razón y con todo derecho. Pero esto es para que puedan ver que este joyero, siendo inglés, tiene elementos celtas en los diseños de su joyería, que no se puede descartar. No podemos olvidar las grandes batallas que en el pasado, específicamente en el siglo XVIII, hubo entre Escocia y Gran Bretaña. Por último, les tengo una sorpresa para todos y no guarda relación con el tema del joyero, pero sí fue algo con lo que me encontré por accidente. Fue una muy grata sorpresa porque precisamente mientras hacía búsqueda de la imagen de los joyeros, encontré lo que voy a mostrarles a continuación, que es algo hermoso. Esto le va a gustar a todos los lectores y a todos los fans de Candy, pero muy particularmente va a ser del agrado de los fans del personaje de El Príncipe de la Colina, específicamente. Luego entonces pues finalizo con el tema del joyer y proseguiré con lo que resta de mi reacción al capítulo extra 3. Pero miren qué belleza la imagen que les voy a mostrar a continuación. La imagen que tienen ante ustedes corresponde nada más y nada menos que a un broche escocés victoriano. Y adivinen de qué está hecho, de ágata, citrina y cardo. Ágata, como ya expliqué anteriormente, es una especie de nácar. ¿Y qué es el cardo? El cardo es la flor nacional o emblemática escocesa. Miren nada más qué belleza ese broche. Y no puedo evitar relacionar ese broche con el broche del príncipe de la colina. Tal vez algunos de ustedes sustituyan esa figura plateada con la A de los Arley, como también la A de los Arley puedo visualizarla donde ubica actualmente esa pequeña piedra en la parte superior central. Pero si se fijan, es plateado. Tal y como nos describe el autor en su libro, en otros formatos no predomina el color plateado en el broche, pero en el libro sí. Y miren qué belleza. Yo no pude evitar visualizar este broche como el amuleto de Candy que ha conservado todo este tiempo. Dice, voy a maximizar esta imagen. Ajá, muchos celtas en abundancia en este broche escocés victoriano de ágata y cirino citrino. Qué maravilloso es el grabado. Y estoy de acuerdo con la descripción. El grabado es maravilloso. Las piedras son piedra de sangre y ajá. La verdad es que estoy bien ciega hoy. Fabricada durante el apogeo de la joyería escocesa en Europa. Pero miren cuándo fue el apogeo de la joyería escocesa en Europa. Tomen nota
porque esto es bien revelador. No fue por eso por este dato que yo publiqué la imagen, de verdad quise publicar la imagen por la belleza del broche, pero ahora estoy cayendo en cuenta de este dato, dice, fabricado durante el apogeo de la joyería escocesa en Europa, circa 1860. Esto es bien revelador para efectos de la historia y ahora es que me estoy dando cuenta porque este dato lo que quiere decir, y estos son páginas especializadas en joyería antigua, lo que quieren decir con esto es que el momento de mayor esplendor de joyería folclórica o joyería tradicional escocesa ocurrió ya a mediados del siglo XIX. Tomen eso en cuenta a la hora de analizar el asunto del joyero. Pero como les dije, como les indiqué, el joyero de por sí puede apuntar tanto a un potencial candidato a Nohito como al otro. Lo que es pertinente para una interpretación sobre esto es sobre el papel que él mismo desempeña para la protagonista, que no soy yo y no somos ninguna otra lectora sino Candy. Ahora sí, continúo con capítulo extra 3 de la parte 3. El cofre, demasiado ostentoso incluso para usarlo, contiene solo las cosas de mayor valor emocional para mí, mis recuerdos. En su interior hay recortes de revistas y periódicos y un paquete lleno de cartas, de modo que ella literalmente tomó la sugerencia de su amado sobre darle el uso que desea a esto, hagas lo que quieras con él, y no hay joyas allí, no hay joyas. Qué profundo debe ser, es que yo me imagino estas películas de comedia o simplemente una comedia, un sketch una escena de comedia en la cual alguien va a cargar una cartera y de repente la cartera parece que no tiene fin porque empiezan a salir objetos que uno no se imagina de la cartera o de un bolso. Aquí le decimos cartera a los bolsos de mano de las mujeres. Y empieza la mujer a sacar de los bolsos, que si aerosoles de cabello, que empiezan a sacar bates de béisbol. Pues yo me imagino ese joyero como que saliendo 20.000 cosas de ahí. Muy bien. Posteriormente, cuando yo vaya a hacer mis planteamientos o mis presentaciones ya hablando sobre el asunto de Anoito y sobre otro tipo de análisis, luego que termine de resumir el libro, pues voy a abundar más en lo que significan los joyeros para los japoneses. Pero eso lo voy a dejar ya para luego. Continúo. Dejo el joyero sobre la mesa y lo abro. La primera carta que contemplo con una gran sonrisa indica los resultados que obtuvo Susie Ann Carson en la escuela de enfermería y representa a la vez un gran regalo lleno de gratitud hacia mí. Susie se graduó con honores y afirma que se convirtió en enfermera gracias a mi ejemplo. Ustedes están preguntando quién demonios es Susie Ann Carson. Lo sabremos posteriormente. Pero aquí dice dice, hace 2 meses me mandó una postal muy extraña desde Calcuta en la India. Hace 2 meses. De modo que esta persona llamada Susie Ann Carson localizó a Candy muy posiblemente en su nuevo hogar, que comparte con su amado. Pero me llama mucho la atención estas palabras que dice la autora sobre que Susie Ann Carson aparentemente pues se graduó de enfermera y a juzgar por la ilustración con la que inicia la parte 3 donde la flor simbólica de Candy está cubierta con un gorro de enfermera, podemos asumir que esta chica Susie Ann Carson, la enfermera Susie Ann Carson, pudo haber visto en Candy un modelo a seguir. Tal vez aprendió dotes de enfermería siguiendo el modelo de Candy. Vamos a ver qué es lo que ocurre, si me equivoco o no. Pero a su vez también es bien revelador porque dice que que la primera carta de Susie representa a la vez un gran regalo lleno de gratitud hacia mí en referencia a Candy. Como les he comentado y voy a exponer próximamente, esta novela sigue un patrón circular. Y me parece mucha casualidad que la primera carta sea un regalo de gratitud de parte de Susie a Candy
Mientras que el final del epílogo, no quiero dar spoiler, pero el final del epílogo, Candy a su vez también escribe una carta llena de gratitud a alguien más. Gratitud, ¿bien? No quiero dar más spoiler, ahí lo dejo. Pues ahora vamos aquí, pues la autora nos muestra la carta de Susie Carson. Dice, mi querida, queridísima Candy, han pasado 2 semanas desde que llegué a Calcuta y por fin empiezo a acostumbrarme a mi nueva vida. Todo lo que veo y oigo sigue asombrándome. Estoy segura de que esta ciudad te conquistaría a ti también. No obstante, atiendo a tantos enfermos a lo largo del día que apenas tengo tiempo para comer. Ojalá pudiera estudiar más para poder ayudarlos mejor. Mientras trabajo en la clínica, a veces me pongo a pensar en la cantidad de cosas que podrías enseñarme si estuvieras aquí conmigo. Pero no te preocupes por nada, estoy de maravilla, te lo prometo. Te enviaré más postales. ¿Quién sabe cuándo nos volveremos a ver? Por favor, cuídate, Susie. Me llama la atención eso último que escribe Susie. ¿Quién sabe cuándo nos volveremos a ver? Esto significa que el tema de los reencuentros para Nayita sí envuelve todo tipo de reencuentros. Reencuentros tal vez de índole amorosa, como reencuentros con personas queridas. Y esta idea de un posible reencuentro donde Susie, pues, pues no pierde la esperanza de ver a Candy algún día, proviene de una persona que le está agradecida por lo que entiende que Candy ha hecho por ella. Así que sí, va a haber personajes vinculados a reencuentros, tal y como ha ocurrido con Candy, que tuvo un reencuentro con Albert cuando la propia Candy no estaba segura si lo iba a volver a ver alguna vez o no. Y hay otro tipo de reencuentros que son reencuentros amorosos. Cuando leo la carta, pero también quería hacer el señalamiento de lo difícil y lo sacrificado que es la labor de la enfermería. Yo respeto mucho a las enfermeras. No debe ser fácil ser enfermera y en mi humilde opinión, ahora mismo, al son del siglo XXI, yo diría que es un empleo que está pobremente remunerado. Para todo lo que hacen las enfermeras, hay enfermeras que tienen incluso hasta más conocimiento que los médicos. De hecho, hay enfermeras que deciden ampliar más sus horizontes y deciden convertirse en doctora. Y esto es algo sobre lo cual voy a opinar más adelante, a juzgar por las colecciones de libros que tiene Candy. ¿No? Creo que Candy está la gran posibilidad de que Candy pudo haber ampliado un poco más sus horizontes en el campo de la salud. Muy bien. Cuando leo la carta, porque ya la carta de Susie culminó, cuando leo la carta, creo que puedo ver su sonrisa llena de energía. Yo siempre sonrío cada vez que releo sus palabras. Soy de las que creen que hay hilos brillantes que recorren y conectan a las personas en este mundo. Todavía yo no elaboro en ese tema de los hilos. Lo haré al final, como todo el resto de mis análisis sobre la totalidad de la novela y el asunto del amado. Pero esto es otra prueba más de que el tema de los hilos no solo tiene una connotación romántica o amorosa o pasional o de pareja. Los hilos también conectan otro tipo de almas gemelas. Porque almas gemelas no solamente la pareja, llamas gemelas son la pareja, pero almas gemelas pudieran ser amistades, podían ser, sabe Dios, si hasta una persona con las cuales nos encontramos una sola vez y sentir ese hilo o esa conexión, ¿bien? Y no lo digo yo, la dice la autora a través de Candy. Soy de las que creen que hay hilos brillantes que recorren y conectan a las personas en este mundo. Aquí ella está haciendo referencia a Susie Carson y también está haciendo referencia a las personas que va a designar a continuación. La primera vez que pensé en estudiar enfermería fue cuando durante mi viaje de regreso a Estados Unidos tuve que cuidar de Susie. Aquí está la conexión de Candy con Susie. Esta es la pertinencia de Susie en la vida de Candy. Candy necesitaba tanto a Susie como Susie necesitó de Candy para ambas hallar su pasión. Era la menor de los Carson, una familia que siempre había sido muy amable conmigo. Y en aquella época la niña solo tenía 3 años. Esa criatura, demasiado pequeña como para comprender la muerte de su madre, pero capaz de llenarme el corazón de una ternura infinita.
Ahora es una enfermera llena de vitalidad. Sí, son todas las personas que conocí a lo largo del camino cuando me marché del Saint Paul. A lo largo del camino. Todas las personas que conocí a lo largo del camino cuando me marché del Saint Paul. ¿Qué significa esto, Nayita? Que Candy culminó su camino. Llegó al final del camino. Encontró lo que buscaba al final del camino. Pero ella, no solamente, Candy, a través de esta frase, no solamente valoraba lo que había al final del camino o lo que quería encontrar al final del camino, sino que también se abrazó a lo que encontró a lo largo de ese camino. El camino para Candy era tan importante como la meta. ¡Wow! Los encuentros, esto sigo narrando, los encuentros son como las ramas de un gran árbol. Un encuentro puede resultar en otro encuentro, al igual que una rama resulta en otras ramas. De esta manera, gracias a los Carson, conocí al señor Joskin, a Cookie y también al comandante Niven. Y todos ustedes preguntarán quiénes son esos. Pero Candy misma lo está diciendo. Una persona me lleva a otra. Esto, mi gente, incluye personajes principales que ya conocemos. Unos conducen a otros. Patrón, círculo. Prosigo. Continué ampliando así las ramas de mi árbol, añadiendo amigos y conocidos, colmándome de hojas frescas. Hojas frescas son nuevas experiencias, nuevas cosas que vivir, que contar, nuevas personas en el árbol que es la vida. No puedo sentir más que gratitud. Nuevamente retoma el asunto de la gratitud con la que también cierra el epílogo. Hacia todos ellos. Si soy la persona en la que me he convertido, es gracias a la bondad de los que me han colmado. Además, sé que siempre he sido una fuente de gran preocupación. Cuando me las arreglé para volver al hogar de Pony, sentí la necesidad de escribir cartas a muchas personas. Y miren a quién nombra primero, al tío abuelo William, a Esther, a Archie, a Annie y Patty, a la hermana Gray y al resto de hermanas del Saint Paul. Y no solo a ellos, sino a todos los que estuvieron a mi lado durante mi larga travesía. Para ella este camino fue un viaje, fue una jornada, fue una aventura, fue una travesía. ¿En qué medios de transporte se hacen travesías? Sí, se hacen en avión, se hacen en tren o locomotora, se hacen en bicicleta, se hacen caminando, pero travesías también se hacen a través del mar. Bien. Dime lo que piensas en tus comentarios. Si te gustó este video, puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Les envío un enorme abrazo y también les extiendo mi más sincera gratitud. Muchas gracias a todos y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Muchas gracias a todos. Les envío un enorme abrazo. Será hasta la próxima.